Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Ya estoy yo hablando, pero en muteado, como decimos en Estados Unidos, en silencio. Muy buenas tardes, me da muchísimo gusto saludarle. Gracias por estar con nosotros en una emisión más de La Encrucijada, este programa binacional México-Estados Unidos, donde analizamos el acontecer de los dos países en clave de derechos humanos, de justicia social, con el ánimo de entender lo que hay más allá de los grandes titulares, y más allá de esta lectura de blanco y negro, tratar de entender los tonos de grises. Y bueno, pues estamos muy contentos ya de recibir a nuestra invitada, a Laura Sánchez Ley, pero antes de eso le doy la bienvenida a mi colega y co-conductora Ingrid Sánchez Pulido, periodista independiente, y parte de esta emisión. Hola Ingrid, bienvenida, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Marco? Muy buenas tardes a ti y a toda la audiencia también. Buenas tardes a Lau que anda por acá. Muchísimas gracias, Ingrid. Y bueno, vamos a comenzar hace 8 días. Bueno, le damos la bienvenida a Laura Consuelo Sánchez Ley, quien nos acompaña esta tarde para entender un poco más el acontecer en México en materia de los hechos pues no quiero decir de violencia, pero sí, en México. Entonces, pero lo que quiero comentarle, hace 8 días, Laura, conversamos con John Lindsay Poland, un experto en armas de Estados Unidos a México, y con él conversábamos sobre su más reciente informe donde nos hablaba sobre estos nuevos corredores de violencia, donde pareciera que el tráfico de armas se ha trasladado de el área de Laredo, de Texas y Tamaulipas hacia un nuevo corredor donde por Sonora están entrando las armas que parecieran querer llegar a Arizona, a Sonora, para poder llegar como al oeste de México, al noroeste de México, como que ahí se concentran los nuevos corredores de violencia. Y ahí revisábamos cómo desde los Estados Unidos se tienen muy claramente identificadas no solamente estados ni ciudades, sino tiendas específicas que viven y que se han dedicado a la venta de armas de alto calibre, incluyendo el calibre 50 y de ahí para arriba, y que abiertamente están satisfaciendo las necesidades del mercado. Y ahí está clara la responsabilidad de Estados Unidos. Ahora, unos días después de esa entrevista, estamos viendo cómo el ejército mexicano decide llevar a cabo este ataque. Ahora hablaremos contigo de cómo, por qué y con quién. Pero lo que queda claro es que el Estado mexicano tuvo que hacer gran capacidad de fuego porque la capacidad de fuego del crimen organizado está al mismo nivel, casi, casi. Estamos hablando de un crimen organizado que está altamente armado desde los Estados Unidos con el silencio y la complicidad de las autoridades. Laura, ¿qué fue lo que desde tus ojos vimos en la detención del Mencho y cuál fue el papel de los Estados Unidos desde tu lectura y tu análisis? Claro, pues mira, yo creo que en todo caso, sobre lo que cuentan de los corredores, pues se regresó, ¿no? Porque recordemos que el corredor histórico era justamente Baja California, Tijuana fue un gran cruce de armas de fuego, Tecate, Sonora, vimos parte del operativo Rápido y Furioso, esta operación donde dejaron ingresar pues cientos de armas a México como parte de un operativo controlado de la ATF, pues también que entraron por Sonora. Entonces, creo que en todo caso está regresando porque ya está sobredetectado, ¿no? Esta área y también hay controles estrictos, supuestos controles estrictos en Texas, donde habíamos visto el mayor número de tráfico de armas de fuego de Estados Unidos a México. Pero lo que vimos el domingo pasado realmente pues nos toma por sorpresa. Yo creo que nadie imaginaba que el domingo, coincidencia o no, ¿no? También un día como ese fue detenido Joaquín El Chapo Guzmán en una de sus escapes por un túnel. De tal manera que, bueno, parecería que están dejando los operativos para los días domingo. Así que fue un día complicado, fue un día en México donde hubo sobre todo muchísima desinformación. Yo creo que fue un parteaguas muy importante. Yo les decía que me parece que es la primera detención de un narcotraficante, en este caso, bueno, abatimiento, que me cuesta un poco de trabajo esa palabra, pero bueno, como lo han manejado las autoridades.
pues lo que vimos fue las transmisiones en vivo y sobre todo las operaciones por parte del Cártel Jalisco Nueva Generación para sembrar terror en la población. Una vez que sucede lo del Mencho, lo que vivimos es eso, ¿no? Vimos cómo las redes que ya estaban activas, por cierto, el Cártel Jalisco Nueva Generación, según algunos informes, como un estudio muy pormenorizado que les recomiendo mucho el Colegio de México, pues es el primer cártel que realmente ha reclutado y operado a través de las redes sociales, incluso utilizando lenguajes de los jóvenes. Recordamos el rancho de Teuchitlán, por ejemplo, donde vimos que muchos de los reclutados fueron, pues, captados a través de TikTok y a través de una serie de emoticones que han ido desarrollando. Entonces, respondiendo a esto de qué papel tuvo Estados Unidos, pues me parece que lo que hicieron en un primer momento, pues fue hacerle el caldo gordo a muchos congresistas de derecha en Estados Unidos que empezaron a circular estas fotografías con el mensaje de necesitamos ayuda de Trump, intervención ahora, intervención inminente. Incluso vimos que retomaron algunos de estos mensajes que es muy probable que la delincuencia organizada haya pues colocado para tratar de demostrar el poder que tenía en esos momentos y para intentar una liberación como se llevó a cabo en el Culiacanazo. Recuerdan con Ovidio Guzmán que fue liberado gracias a todo esto, pues lo mismo trató de hacer el Cártel Jalisco Nueva Generación y vimos pues una ola de ciudadanos norteamericanos, los mismos que por cierto durante la protesta decían que Estados Unidos iba a ser invadido por México. No sé si recuerdan cuando fueron todas las protestas en Estados Unidos. Entonces, ese fue la primera responsabilidad. Indirectamente, toda esta gente pues sembró más terror y más psicosis en la población para cuando la gente se entera de lo que está realmente pasando, pues ya había habido muchísimas movilizaciones y mucha gente aterrorizada, sobre todo en el aeropuerto de Guadalajara. Entonces, eso fue lo que vimos en un primer momento. Ahora, un dato que me parece súper relevante es que ya que pasa la operación, pues empiezan a contabilizar qué fue lo que sucedió ese día y cuántas armas hubo. El secretario de la Defensa Nacional asegura que entre un 80% más o menos de las armas que fueron incautadas en el operativo a la delincuencia organizada eran pues provenían de Estados Unidos. Sin embargo, hay estadísticas ya que revelan que incluso la cifra podría ser más alta, ¿no? Extraoficiales, que es del 90%. Entonces, lo que nosotros platicamos es que, pues evidentemente en México se viene un reacomodo. Sin embargo, pues lo que yo les comentaba era, bueno, sí, se viene este reacomodo, probablemente otra cabeza llegará a encabezar el cártel Jalisco Nueva Generación porque ha sido un negocio totalmente redituable, pero el verdadero meollo del asunto es que quien sea que venga, pues será armado por la misma fábrica y en este caso es Estados Unidos quien se ha negado incluso a flexibilizar un poco perdón, tuvo oportunidad de hacer un reportaje donde se revelaba cómo el cártel Jalisco Nueva Generación incluso había montado un mini cártel, el cártel de las Barrett, como se hacían llamar entre ellos en Texas, desde donde a través de residentes norteamericanos y ciudadanos norteamericanos compraban armas como lo son los Barretts, que son capaces de meterle un tiro a un helicóptero. Hubo ataques, de hecho, el cártel Jalisco Nueva Generación, donde se registró que algunos, digamos, aeronaves intentaron ser bajadas con este tipo de arma y que eran adquiridas directamente en Estados Unidos. Estados Unidos no ha hecho ni un ápice por intentar controlar al menos este tipo de calibre de arma, porque imagínate que un Barrett puede ser comprado perfectamente en cualquier armería de Estados Unidos sin ninguna clase de control. Muchísimas gracias, Lau, por tu respuesta. Sabemos que no tienes tanto tiempo, pero si fuera posible, yo tengo como algunas dudas sobre lo que pasó. En términos también del por qué, o sea, me gustaría escuchar como tu opinión respecto de por qué hacer este operativo en términos de qué, y lo pienso respecto de muchos equilibrios políticos que hay, ¿no? O sea, por un lado, está la relación con Estados Unidos, en donde Donald Trump ha presionado muchísimo para supuestamente combatir al narcotráfico, y digo supuestamente porque no se habla en lo absoluto de las bandas dentro de Estados Unidos que reparten la droga una vez que entra al país, pero también por otra parte, pues como esta cruzada, o sea, lo que pareciera que es una cruzada interna de parte del gobierno de Sheinbaum, de demostrar que hay una política distinta de la que implementó en su momento Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Es decir, en absoluto parece que esto sea una política de abrazos no balazos, vimos todo el operativo, pero además estoy pensando también, por ejemplo, en la detención del alcalde de Tecula, ¿no? Entonces,
¿Cómo entender todo esto o esto que pasó en medio de todos estos equilibrios que se están jugando? Yo creo que son las dos cosas, querida Ingrid. Por una parte, en efecto, es un cambio de política en tema de materia, en el tema de seguridad pública. Lo vimos. De hecho, este operativo contra el Mencho no es nuevo. Durante todo el año 2025 vimos cómo se desarticularon varias estructuras del cártel Jalisco en lugares como Guanajuato, como Michoacán, como Sinaloa. Es decir, vimos grandes operativos donde se capturó incluso al hermano de Nemesio Cegueda, del Mencho entrando la administración de Claudia Sheinbaum. Entonces, hemos visto también que se han desarticulado, que se han incautado grandes cantidades de droga en estos estados. Muchísimas armas, estamos hablando de más de 40,000 armas que también han sido incautadas durante todo este primer año de gobierno. Entonces, me parece que la estrategia, como bien dices, fue clara de pues dejar atrás un poco el abrazos, no balazos, y no desde el sentido de la palabra que lo dice pues toda la derecha en México, ¿no? Sino desde el sentido que me parece que la administración pasada le tocó pues empezar de cero a tratar de sanar toda la herida que habían dejado las administraciones de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, que habían centrado sus esfuerzos particularmente pues en eso, en emprender una verdadera cruzada en contra del narcotráfico a costa también de la ciudadanía, de muertes, de desapariciones forzadas. Entonces, creo que se vino el periodo Andrés Manuel López Obrador, se vino toda esta transición en la política de preservar la seguridad de los ciudadanos por encima de esta guerra sin sentido que inició en el año 2006 y bueno, que termina ahora finalmente o muta a la administración de Claudia Sheinbaum. Entonces yo creo que por una parte es esa, ya se venían dando golpes particularmente al cártel Jalisco Nueva Generación. Por otra parte, yo creo que no podemos cerrarnos a esta posibilidad, porque por otra parte la izquierda, ¿no? Me parece que se ha cerrado muchísimo al hecho de que también Estados Unidos hizo presión política. A ver, el cártel Jalisco Nueva Generación, recordemos que el año pasado fue designado organización terrorista por Estados Unidos y no fue una designación fortuita, fue para meterle presión a México sobre las políticas que tenía que tomar con respecto a la seguridad interior. Y por otra parte, pues el Cártel Jalisco Nueva Generación, además de haber sido nombrada como organización terrorista, pues también se cree, porque esa es la versión de Estados Unidos, que produce la mayor cantidad de fentanilo en su país. Y no solo eso, yo siempre les digo que ya no debería llamarse Cártel Jalisco Nueva Generación, sino Cártel de Texas Nueva Generación, Cártel California Nueva Generación, porque en el año 2024 también nos dimos cuenta, gracias a la detención del yerno del Mencho en California, que los integrantes de la familia del Mencho viven infiltrados como ciudadanos norteamericanos y desde esos estados también pues se han dedicado a montar centros de operación del cártel operados por ciudadanos americanos y con distribución también de ciudadanos norteamericanos. Es decir, me parece que sí se convirtió en un verdadero problema binacional que también se convirtió en un tema de política, de problema doméstico para Estados Unidos. Entonces yo creo que sí hubo presión, como lo ha habido a lo largo de todos estos meses con el tema del fentanilo. Recordemos que México realmente pues ha estado en una campaña que no solo incluye las acciones armadas en contra de integrantes de la organización, sino a través de campañas de concientización sobre el uso del fentanilo. Entonces, querida Ingrid, pues yo creo que evidentemente no se puede descartar la segunda. El mismo secretario de la Defensa Nacional, aunque dejó claro que había sido un acto de soberanía nacional, pues sí dijo que hubo inteligencia por parte de Estados Unidos. Ya algunos periodistas han empezado a contar que incluso tuvo reuniones al menos 2 semanas antes del operativo en Estados Unidos el secretario. Entonces, yo creo que obedece completamente al momento político que se está viviendo y a la presión que ha hecho Estados Unidos. Laura, muchas gracias. ¿Cuál es perspectiva de lo que vendrá en las próximas semanas, días, desde cómo ha operado la Secretaría de Seguridad Pública, desde la estrategia que está siguiendo este gobierno? ¿Crees que van a poder contener las posibilidades de respuesta de este cártel, que van a poder contener la elección de un nuevo líder, desmantelar esta estructura? ¿O si esto fue un golpe para satisfacer o más bien para crear la imagen de ataque frontal al narcotráfico sin necesariamente desmontar las estructuras? Porque tomando en cuenta que no hay detenciones de políticos vinculados no hay
un cambio. Dicen que, ¿verdad? Hay una narconómina que se descubrió y que entonces vendrán otras detenciones. Pero ¿tú qué crees que va a pasar en los próximos días? ¿Hasta dónde va a alcanzar este hecho para cambiar la realidad del país? Mira, yo creo que lo que sucedió el domingo pasado, te estoy hablando de las 270 más o menos bloqueos que registraron en el país durante el día domingo, fue algo totalmente extraordinario, ya lo han dicho otros analistas políticos, pues es parte de esta estrategia para causar terror, pero también para mostrar el calibre de las células regionales, es decir, para ver quién podría quedarse al mando de esta organización, porque recordemos que Nemesio Cegueda realmente no tiene un sucesor. Su hijo, el Menchito, está encarcelado en Estados Unidos con cadena perpetua. Su hija fue liberada hace poco y se le relacionaba realmente con las actividades de lavado de dinero y no con la función operativa de la administración de un cártel y del trasiego de drogas a Estados Unidos y de tráfico en el país. Entonces, yo creo que realmente lo que se viene es algo muy parecido a lo que le pasó a los Zetas, ya he tenido oportunidad de comentarlo. Recordemos que cuando caen los hermanos Treviño, lo que sucedió es que el cártel de los Zetas, que opera, por cierto, operó muy similar al cártel Jalisco Nueva Generación, en cuanto a que más que una sola cabeza, lo que hacen digamos, pues sí, los líderes de esta organización fue vender franquicias regionales al mejor postor. Quien te pudiera pagar la franquicia, pues se le vendía la plaza. Fue lo mismo que hizo el cártel Jalisco Nueva Generación. Por lo tanto, yo creo que lo que sucederá y lo que ya está sucediendo en estos momentos es que esta organización, los mandos medios de esta organización comenzarán a pelearse entre sí. Empezarán a dividirse en distintas células regionales que tratarán de pelearse el control por la plaza, ya que, bueno, te digo, no obedecían a una sola figura. Entonces, yo no creo que se repita el nivel de violencia que vimos y de terror que vimos el día domingo. Yo creo que a partir de este momento empieza la batalla interna con ellos y por lo tanto probablemente estos incrementos en los homicidios y en la inseguridad en distintos estados del Bajío y probablemente el norte de México, donde también opera el cártel Jalisco Nueva Generación, tal como lo estamos viendo en Sinaloa con la disputa interna entre los mayitos y los chapitos, que bueno, no han logrado llegar a ningún acuerdo y han disparado los niveles de violencia y de inseguridad en Sinaloa. Entonces, yo creo que es lo que se viene en estos momentos y aquí es donde el Estado tendrá que demostrar que puede pasar de la estrategia militar armada a tratar de concientizar, por una parte, a los funcionarios públicos que actualmente están en estas regiones, por una parte, para que no se vean corrompidos por los nuevos líderes de la organización, y por otra parte, para intentar administrar, gestionar este reacomodo que se viene en México. Muy bien, pues muchísimas gracias, Laura. Ingrid, si tenemos algo más que preguntar, Laura se va. No, pues muchas gracias más bien, Lau, por tus minutos, que sabemos que andas bien apurada siempre, entonces pues, muchas gracias. Muchísimas gracias, Ingrid. Muchísimas gracias. Les agradezco mucho. Marcos, muchas gracias. Gracias a ti. Hasta luego. Acabamos de conversar con Laura Sánchez Ley, periodista y escritora, con quien estuvimos platicando sobre el papel de los Estados Unidos en el domingo pasado durante este operativo que acabó con la muerte de El Mencho, el líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Presión de Estados Unidos, decisión soberana de México. Pues eso es la pregunta que está en el ambiente, Ingrid, aunque difícilmente el gobierno de México reconocería que esto responde a una demanda del gobierno de Estados Unidos y creemos que lo va a manejar por siempre como una decisión soberana, aunque no deja de llamar la atención que esta estrategia o esta acción de combate frontal sí es muy distinta a lo que se promovió durante el sexenio de López Obrador. Sí, yo creo que esta es una cuestión importante porque, o sea, tiene que ver, como mencionábamos hace un momento con Laura, pues justo y con lo que acabas de decir, con las presiones que se están viviendo de parte de Estados Unidos. Recordemos que el año pasado, ¿no? Cuando llega Donald Trump a la presidencia y que tiene como esta primera
conversación con Claudia Sheinbaum se planteó que, o lo que informó Claudia Sheinbaum fue que se había llegado como una especie de acuerdo en el sentido de que México se comprometía a combatir al narcotráfico y Estados Unidos o Trump iba a analizar, porque según él no sabía, el tema de la venta de armas de Estados Unidos hacia nuestro país. En ese sentido, me parece, yo estaba como recordando las distintas declaraciones que ha dado la presidenta en torno a este tema y creo que en general siempre ha sido como, bueno, estamos nosotros cumpliendo con nuestra parte del trato, ¿no? O sea, como de combatir al narco, tanto por la vía, digamos, como lo que ocurrió el domingo pasado, pero también por lo que ellos han señalado que es la estrategia principal que tiene que ver con ir a las causas y las raíces de la violencia y del narcotráfico. Entonces, me parece que de parte, o sea, en términos, digamos, de ese acuerdo que se estableció entre México y Estados Unidos, pues México ha cumplido con su parte, ¿no? Y en cambio, yo no recuerdo que haya como alguna actualización concreta de resultados acerca del supuesto compromiso de Donald Trump para revisar este tema de la venta de armas de Estados Unidos Por hacia supuesto. México, que como se mencionó, pues es un gran porcentaje. Entonces creo que la verdad, como en muchas otras cosas, pues Trump pues queda mal, ¿no? Porque no está cumpliendo con lo que le tocó a pesar de que nuestro país, y considerando incluso que puede hacer, digamos, un ejercicio soberano en el marco de un acuerdo con Estados Unidos, ¿no? Correcto. Se queda corto en sus ofertas. No le interesa cumplirlas porque lo que le interesa es que los demás le hagan a él lo que él quiere. Bien, pues tenemos una entrevista más. Tenemos una entrevista con el periodista Pablo Ferri, corresponsal del periódico El País en México. Esa entrevista es pregrabada. La hizo nuestra compañera Ingrid, muchas gracias. Vamos a hablar más sobre esta misma situación, pero antes de enviarlo a esa entrevista, queremos tomar unos minutos para analizar algunas noticias, para hacerle una invitación y también para mirar la cápsula histórica que tenemos nuevamente. Estamos contentos siempre de tener nuevas cápsulas, Ingrid, y de conocer nuevos episodios históricos. Pero bueno, déjenme comenzar. Vámonos, si se puede, a la sección de Noticias Cero. Bien, y déjeme decirle que la Suprema Corte ha anunciado que está en el proceso de reconocer a los autogobiernos indígenas para que en consecuencia se les asignen recursos públicos para su administración directa. Sin embargo, en el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dejó en claro que eso no implica la creación de un cuarto nivel de gobierno, como exigen comunidades de pueblos originarios. Ingrid, pues esta noticia es importante en la línea que aquí también hemos sostenido dentro de la encrucijada de la importancia de fortalecer las autonomías, de fortalecer el reconocimiento a los gobiernos indígenas en México, una larga, histórica demanda de los pueblos indígenas acentuada en momentos como el zapatismo en 1994. Y bueno, pues lo importante es decir que este fallo es un paso importante, es un fallo en la dirección correcta, pero que sin duda aún falta un camino por construir. El reconocimiento de la autonomía o de los gobiernos autónomos de los pueblos indígenas en México es una larga deuda, así como también la posibilidad de que ellos no tengan que recibir recursos por medio de los gobiernos estatales y luego los bajen como si fueran un municipio dependiente de la estructura, sino que puedan operarlos de forma directa, pero aún así se ponen candados fuertes para evitar el poder político
en manos de los gobiernos indígenas. Entonces, la lucha sigue. Importante este reconocimiento, importante este paso, y de frente al crecimiento de los nacionalismos, sean de izquierda, sean de derecha, frente al crecimiento de los autoritarismos, sobre todo aquellos fascistas, neofascistas, pues lo que tenemos que hacer es fortalecer en lo local. Lo hemos aprendido en Cherán, ya hemos tenido aquí a estos invitados, lo hemos aprendido en Chiapas, lo hemos aprendido en Minneapolis, lo hemos aprendido en Nueva York, frente al crecimiento de los nacionalismos y las autoritarismos. El gobierno local es la mejor forma de resistir. La resistencia a Trump más fuerte está viniendo desde gobiernos municipales, desde gobiernos locales, gobiernos indígenas. Y en el caso de México, pues también se tiene que fortalecer la idea del municipio para no caer en fortalecer la figura suprema de un ejecutivo que es una idea propia del pasado, medio monárquica. Ya hemos platicado aquí de eso, Ingrid. Y otra noticia importante también, reconocemos que la presidenta Claudia Sheinbaum el día de ayer presentó una iniciativa de reforma electoral que tampoco es lo que históricamente ha demandado la ciudadanía, pero es un pequeño paso importante para reducir las plurinominales, al menos en el Senado, y y para poder ampliar la representación, por ejemplo, de los migrantes, vale la pena reconocer que se asignan 8 lugares a la representación de los mexicanos en el exterior. Es un motivo de celebración. Se recortan recursos casi por 25% a los partidos políticos. Todo eso da gusto, Ingrid, hay que reconocerlo y celebrarlo, pero al mismo tiempo también hay que reconocer que el gobierno de México y Claudia Sheinbaum no llega más lejos porque el status quo, el establishment no permite y realmente no quiere que pasen estas cosas. De inmediato el PRI, el PAN reaccionaron en contra, incluso Movimiento Ciudadano se manifestó en oposición y ya han dicho que van a votar en contra. Parece, Ingrid, que empieza una carrera por defender los privilegios y las plurinominales para los partidos políticos, lo cual sin duda alguna da cuenta de cómo en México la partidocracia está completamente despegada de la voluntad popular. Sí, pues yo creo que son dos temas como muy interesantes respecto de las comunidades indígenas. El tema de lo del reconocimiento de los autogobiernos me parece que es una cuestión fundamental porque además de que es una, o sea, a ver, es una demanda histórica de los pueblos indígenas que responde también a las lógicas locales ancestrales, como lo hemos platicado en otros momentos aquí en el programa. O sea, no es nada más como que una cuestión de romantización, por así decirlo, de los pueblos indígenas o de sus formas de organización política, sino que en realidad pues es algo que ocurre en los hechos y es una forma en la que se toman las decisiones y es otra manera de comprender incluso la democracia, ¿no? Que es uno de los grandes temas de este programa. Entonces, yo creo que esa cuestión es muy importante y también me parece que hay como un hilo conductor en términos de eliminar a los intermediarios, como se ha hecho con otro tipo de casos, y entregar directamente los recursos. Entonces, yo creo que efectivamente coincido contigo en que son pequeños avances, son insuficientes, sí, también incluso como la propia reforma electoral. Pero, pues bueno, son pequeños avances que también permiten un marco de operación mucho mejor para digamos, el desarrollo de las luchas de los migrantes. Y en el tema de la reforma electoral y de los puestos migrantes, quise decir hace un momento indígenas, ¿no? Porque estaba pensando también en la cuestión de los migrantes, pues yo creo que eso también va a ser muy importante porque es fundamental desde mi perspectiva que los paisanos, las paisanas que están en Estados Unidos, pues puedan tener una mayor participación y que se involucren mucho más en este tema de los representantes indígenas, porque hemos visto casos de supuestos representantes indígenas que en realidad no han sido votados por absolutamente nadie, y eso se vincula con el tema de los plurinominales, y que se dicen pues migrantes y que usurpan en ese sentido una identidad
que está pues marcada por un montón de dificultades y que ellos pues en realidad no conocen, ¿no? Entonces, también creo que en ese sentido pues hay una responsabilidad por parte de todos y de todas de cómo utilizamos estos mecanismos que son un poco mejores para arrancar incluso cuestiones más deseables, ¿no? No lo mencionaste, pero lo pienso también algo similar con el caso de la ley de las 40 horas, ¿no? De la reducción de la jornada laboral, que sin duda no responde a las necesidades de la clase trabajadora en esencia y no responde a algunas demandas concretas como la cuestión de los 2 días de descanso. Sin embargo, bueno, ya es un marco o es un piso legal que nos permite también, nos da más posibilidades de emprender ciertas luchas y por lo tanto obtener ciertos triunfos para mejorar nuestras condiciones concretas, ¿no? Correcto, correcto, así es. Hay que celebrar este, estos avances importantes, estas propuestas importantes, pero también hay que reconocer que hay un status quo que todavía es un bloque de piedra que va a costar y la oposición de los partidos políticos a esta propuesta que ni siquiera es la gran locura, no es nada radical, es increíble, es frustrante mirar cómo estas instituciones que se supone que representan las distintas agendas ciudadanas, pues más bien están dedicadas a defender las agendas de los dueños de estos partidos. Entonces, es una pena. Bien, pues vamos caminando. Yo le quiero, por último, invitar a que en 1 hora y media vamos a estar presentando el informe Raíces en la Tormenta, Solidaridad y Dignidad en un Hemisferio Blindado. Este seminario se va a presentar en Rompeviento, en las redes sociales de Rompeviento Global Exchange, de nuestra lucha global. Va usted a poder escuchar a voces brasileñas, mexicanas, de Estados Unidos, donde estarán conversando sobre este informe que produjo Global Exchange junto con el Bloque Latinoamericano para las Migraciones, donde se revisan los impactos de la política migratoria en todo el continente y que, entre otras cosas, identifica cómo desde Nueva York hasta el Cono Sur, Ingrid, pareciera que las políticas están cortadas con tijera porque no importa si es Morena o si es Donald Trump en Washington o si es el gobierno de Bukele, todas en general, nuestro continente está sufriendo un profundo incremento a las políticas antimigrantes, a las legislaciones criminalizantes de la migración, pero también es muy claro cómo a pesar de este panorama adverso, posiblemente el más adverso para los migrantes en las últimas 3 décadas, han florecido los proyectos de resistencia a lo largo y ancho de la región, migrantes organizados en todo el continente, ciudadanos promoviendo la defensa de las personas migrantes para crear verdaderas experiencias que están empujando desde el ICE fuera de Minnesota, Minneapolis, el ICE fuera de los Estados Unidos hasta la resistencia de los albergues en México, y todo lo que estamos viendo en distintos lados. Entonces, no se lo pierda. En 1 hora y media van a estar ahí teniendo una conversación muy importante las autoras algunas de las organizaciones autoras de este informe, Raíces en la Tormenta. Y bien, pues vámonos a ver la cápsula histórica que nos preparó Ingrid para esta ocasión. Bueno, pues entonces, si todavía no la tenemos lista, entonces más bien, si está lista la entrevista, vamos a ver qué es lo que Pablo Ferri platicó con Ingrid esta tarde. Muy bien, pues empezamos con esta entrevista que en esta ocasión se la queremos hacer a Pablo Ferri. Él es periodista que actualmente escribe en El País y estuvo dándole seguimiento a este tema relacionado con la captura y, bueno, pues la posterior muerte de El Mencho. Pablo, muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por atender a la encrucijada en esta entrevista, que sabemos que todo el mundo está comentando y pidiendo entrevistas sobre este tema y que de pronto resulta a lo mejor complejo atender todo. Entonces, pues muchas gracias por el tiempo y el espacio.
Pues para digamos, entrar en materia de lleno, una de las cosas que pues yo te quería preguntar, más allá como de la información que hemos ido conociendo a lo largo de los días acerca de cómo estuvo el operativo, cómo fue la cooperación con Estados Unidos, etcétera, me gustaría escuchar tu opinión si nos pudieras compartir qué análisis haces acerca de cómo queda la situación del narcotráfico, cómo queda el mapa del narcotráfico en México a partir de lo que ocurrió el domingo pasado. Bueno, yo creo que todavía es difícil de saber. eh, eh, para empezar, no sabíamos el tipo de ascendencia que tenía esta figura sobre los diferentes caudillos regionales del Cártel Jalisco, ni siquiera sabíamos qué grado de dirección manejaba a estas alturas de su vida, tenía casi 60 años y parece que tenía varios padecimientos médicos sobre la organización, ¿no? Entonces, no sabemos muy bien qué va a suponer a medio y largo plazo para la propia organización, para lo que se conoce como Cártel Jalisco, tanto como para los espacios donde supuestamente ha estado funcionando el grupo o redes criminales asociadas en diferentes términos al grupo, ¿no? En todo caso, yo creo que la salida del Mencho del campo de juego criminal, lo que sí refleja es una inercia del último año y medio, que coincide evidentemente con el mandato de la presidenta Claudia Sheinbaum y su gabinete de seguridad, en términos de la cantidad creciente de operativos para, por lo menos, o en algunos casos, decapitar estructuras criminales y en otros casos tratar de desmantelarlas, ¿no? Creo que en el caso de algunas de las acciones del cártel de Sinaloa, ya en Sinaloa, el intento de desmantelar es más evidente, por lo menos en la parte central del Estado, y en concreto a la facción de los Chapitos, que era muy fuerte allí, en Culiacán y en sus sindicaturas, eh, y que luego pues, hemos visto también en Michoacán, esto del Botox, uno de los personajes más violentos de la zona del Valle de Apachingán, la salida también de Ryan Wedding del, del juego criminal a partir de su presunta entrega hace unas semanas aquí en Ciudad de México. Entonces, más allá del caso del Mencho, lo que sí vemos es una aceleración de los operativos que tratan de decapitar en algunos casos, entendemos que con la intención de desmantelar, y de desmantelar en otros casos las estructuras criminales, que es lo importante en realidad, ¿no? Entonces yo creo que la caída del Mencho el domingo debe entenderse en ese contexto y en todo caso es muy difícil saber en qué va a redundar en términos de violencia criminal en los próximos meses. Muchas gracias. Aquí en el programa de La Encrucijada nos gusta mucho hacer cruces, vaya, en la relación entre Estados Unidos y México, sobre todo, pues una parte, por supuesto, relacionada con el gobierno, con las cuestiones relacionadas con las armas, también con las cuestiones relacionadas con los pueblos, tanto el de Estados Unidos como el de México. Y uno de los temas que hemos tocado siempre acá es la cuestión de cómo pues, Estados Unidos es quien provee de armas principalmente al crimen organizado en México. Me gustaría preguntarte, o sea, ¿qué lecciones nos deja en este tema en relación con esto, más allá de las cifras oficiales que dio el gobierno sobre la cantidad de armas incautadas y cuántas vienen de Estados Unidos y demás, más allá de estas cifras, ¿qué lecciones podríamos aprender como de esta relación entre México y Estados Unidos en relación con el narcotráfico y con las armas? Bueno, yo creo que la primera es la más evidente, ¿no? Y es que sin demanda de drogas no hay oferta, ¿no? Y la oferta creciente y cada vez más diversificada de drogas, sobre todo sintéticas, de los grupos criminales mexicanos de Estados Unidos, pues habla un poco del cambio de la demanda, ¿no? Nos podríamos meter en cualquiera de los caminos que abren estas cuestiones que planteo a partir de tu pregunta, pero bueno, más allá de la demanda de drogas, que al parecer en Estados Unidos no interesa demasiado atender, salvo que se manejen cifras de epidemia, como pasó hace 2 o 3 años, cuando irrumpió el fentanilo y se sustituyó de alguna forma a los opiáceos clásicos, principalmente la heroína, por supuesto. O sea, ya no interesa demasiado, de la misma forma que no interesa tanto detener el tráfico de armas al sur porque no les afecta directamente a ellos, les afectaría el control
¿no? En el sentido de que la industria se quejaría y sabemos el poder que tiene el lobby armamentístico en Estados Unidos, capaz bueno, de influir en campañas electorales, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que si nos fijamos en el operativo del domingo y en las cifras o en los pocos datos que nos han dado las autoridades sobre qué es lo que se decomisó, vemos la facilidad, bueno, vemos, no, revisitamos un conocimiento adquirido en los últimos años, y es que la facilidad de estos grupos criminales para obtener armas, ya no petas o pistolas o en fin, armas que iba a calificar de normales, pero me hace gracia hasta el propio comentario, no son normales tampoco, pero desde luego son más normales que estos rifles semiautomáticos con los que cuentan los criminales hoy en día en México, o ya estas barbaridades que disparan balas del tamaño de la palma de una mano, ¿no? Calibre 50, etcétera. Es tan impresionante que eso ocurra y que se fabriquen, que se vendan y que se trafiquen aquí, que me fascina cómo tantos años después ningún gobierno de Estados Unidos y el de ahora menos tome conciencia de los problemas que esto genera, el papel que juegan estas armas en la violencia criminal y el propio tráfico de drogas al norte de la frontera. Y lo tramposos que son los discursos que generalmente vienen del norte en este sentido, ¿no? Por la falta de responsabilidad que se asume ahí arriba. Entonces, no creo que el caso del Mencho ofrezca nuevas lecturas ni nuevos aprendizajes en este sentido, porque son los de siempre. Y lamentablemente no creo que la captura, pese a las armas capturadas a este grupo criminal, implique una reflexión al norte del Río Bravo sobre lo que se tiene que vender o dejar de vender, o por lo menos permite trafique al sur. Pablo, pues sabemos que tenemos poco tiempo disponible, entonces pues muchísimas gracias por habernos dado estos minutos para conversar, perdón, contigo. Te agradezco mucho. Gracias a ustedes. Cómprenos ahora para ver si podemos sacarlos. Bien, pues muy interesante la entrevista. Gracias, Ingrid, por hacerla. Ahí está el análisis de Pablo. Y bueno, pues ahora solamente estamos viendo, como ya lo dice, el principio. Es muy pronto para poder concluir las implicaciones de esto. Y lo único que es cierto es que México tiene una gran tarea, y por eso llama mucho la atención este evento, porque es el Mundial, viene el Mundial este año, y entonces cualquiera que vaya a ser la consecuencia del operativo del pasado domingo, pues eso, ¿no? Entonces ya de hecho viene el partido de entrenamiento de Portugal, está hoy o este fin de semana, ¿no? Y pues ahora está blindado el estadio allá de la Bombonera, y bueno, pues es posible que veamos un México blindado en las próximas semanas o meses. Vamos a ver, muy llamativo el hecho de que se ha llevado a cabo esta acción justamente unos meses antes del Mundial. Uno no puede dejar de preguntarse la lógica detrás de ello, pero bueno, ahí está el análisis. Y también, perdón, Marco, y también en el contexto Claro. del año de renegociación del Tratado de Libre Comercio, ¿no? También es otra Así de las es, cuestiones así es. importantes. Como lo hemos relatado desde aquí la encrucijada, ¿verdad? Todo pinta, todo huele y todo sabe a que son demandas de Trump que está haciendo en el marco de su negociación del TEMEC y en su marco de negociación de todas estas cosas que le está demandando a México para poder, recuerde también, año electoral en Estados Unidos. Trump quiere distraer, es un experto en distraer, es un experto en crear bombas de humo, y además quiere devolverle algo a su ciudadanía, para decir que es. Y además otra cosa interesante, Ingrid, la detención del Mencho sucede horas antes del informe de gobierno de Donald Trump, que dio también este pasado día lunes, si no me equivoco. Entonces, pues todos esos factores dan cuenta de que sin duda está súper relacionado. No sabemos en qué medida ni cómo, por hecho, pero está muy relacionado este ataque con la relación México-Estados Unidos. Y bien, pues
Y vamos a seguir con las noticias. Avísenos en cuanto esté la cápsula histórica lista, pero no queríamos irnos también, gracias, no queríamos irnos sin dejar de reportar sobre este ataque de los bandoleros, de los anticubanos, cubanos anticubanos, Ingrid, en las aguas de la isla. Sí, así es. Este tema nos parecía muy importante de mencionarlo porque hemos estado viendo desde septiembre del año pasado lo que Estados Unidos ha denominado Operación Lanza del Sur, que tiene que ver con el bombardeo de embarcaciones en el Pacífico y en el Caribe por supuestamente trasladar drogas. Se han hecho estos bombardeos en los que han muerto o han sido asesinadas más bien alrededor de 150 personas, han sido aproximadamente o alrededor de 44 bombardeos, y en ninguno de los casos se ha dado alguna prueba de que efectivamente había un traslado de drogas en estas embarcaciones, que le llamamos embarcaciones como para abarcar la generalidad o la, la totalidad de las embarcaciones, vaya, pero es importante señalar que algunas son prácticamente lanchas de pescadores, ¿no? En ese contexto de supuesto combate al narcotráfico, es en el contexto en el que se da justamente los eventos de ayer que tienen que ver con pues la intromisión de una embarcación en aguas territoriales cubanas, ante lo cual, pues cuando las autoridades cubanas le solicitan que se identifiquen, se niegan y en cambio pues agreden a la Guardia Costera de Cuba, que estaba pidiéndoles que se identificaran, dañan al responsable principal de la lancha y posteriormente pues se da, digamos, lo que pareciera como una especie de enfrentamiento, ¿no? Según lo que se ha logrado comprender. Entonces, este es un tema bien importante, pues, porque tiene que ver con las diferencias de operación, ¿no? O sea, la posición del gobierno de Estados Unidos fue que iban a hacer una investigación independiente acerca de lo que pasó, como que no se iban a quedar únicamente con la versión de las autoridades cubanas y que iban a proceder en consecuencia porque pues los tripulantes de esta embarcación que ingresó a aguas territoriales cubanas pues estaba conformada por personas, por cubanos residentes en Estados Unidos y que según informó el gobierno cubano el día de hoy, pues incluso estaban en las listas que los cubanos tienen desde hace tiempo sobre personas que buscan infiltrar a Cuba, ¿no? Y que además pues estaban en las listas digamos, en la lista que tiene el gobierno cubano de personas peligrosas, ¿no? Entonces, no es, digamos, fortuito este ataque, como mencionamos, tiene que ver con toda una reorganización y reoperación de Estados Unidos en aguas y en el territorio en general latinoamericano y por supuesto, bueno, pues una forma más de presión y de agresión contra Cuba. Una de las cosas que yo pensaba pues es cuántas veces habrá pasado esto y que a lo mejor no nos hemos enterado o que las autoridades cubanas no han logrado detener o interceptar estas embarcaciones, ¿no? ¿Cuántas veces, o sea, simplemente pensaba cuántas veces intentaron asesinar a Fidel Castro, por ejemplo, ¿no? En ninguna de esas Así, ocasiones lo lograron, pero claro que ha hado intentos y además del bloqueo criminal que hay desde hace varias décadas, además del bloqueo específico que se ha implementado en los últimos meses o en las últimas semanas en contra de la isla para bloquear el petróleo digamos, asfixiar a la isla. Además de eso, me parece que es importante que no perdamos de vista que se están desarrollando este tipo de actividades por parte de Estados Unidos que buscan, digamos, hacer como que una intervención más quirúrgica, no es una invasión tipo lo que ocurrió en Venezuela en enero de este año, pero sí es una forma también de intervencionismo, aunque no sea a través del propio ejército estadounidense, sino más bien, incluso como dices, Marco, a través de propias personas cubanas. Entonces, pues yo creo que eso es muy importante y creo que también, y ya con esto cierro mi comentario, creo que también tiene que ver con el marco de solidaridad internacional que se está desarrollando en torno a la cuestión de Cuba, ¿no? O sea, un poco similar a lo que pasó con la Franja de Gaza, que pues la Franja de Gaza era como que un genocidio que venía ocurriendo desde hace bastante tiempo, del que ya casi nos hablaba, y la agresión israelí vino a renovar como ese espíritu
solidario de los pueblos del mundo por defender al pueblo de Palestina, y en este caso me parece que algo parecido está ocurriendo con Cuba. Y pues el dato, digamos, curioso es que hace un par de programas mencionabas, Marco, que si se había organizado una flotilla para romper el bloqueo en Gaza, no estaría mal, decías tú, pensar en una flotilla para romper el bloqueo en Cuba, y ya se están organizando esfuerzos en ese sentido, independientes de los esfuerzos gubernamentales o de las organizaciones muy vinculadas con la solidaridad cubana. Pues se está organizando una flotilla que se espera que llegue a la isla, digamos, en las próximas semanas, ¿no? Entonces, creo que hay un contexto bien complejo, hay un ambiente de tensión muy, muy, muy difícil, y en medio de todo eso, pues estamos los pueblos resistiendo. Correctamente. Imagínate qué haría Estados Unidos si un barco de piratas intentara disparar y atacar en sus playas. Sería inaceptable. No solamente se irían contra los piratas, sino también en contra de los países. Entonces, vaya la paradoja que ahora que uno de sus ciudadanos está yéndose contra otra nación, no asumen la responsabilidad y esconden la mano. Bien, pues estaremos mirando muy de cerca y claro, los esfuerzos de solidaridad están. Global Exchange tiene una campaña permanente de recaudación y estará enviando una delegación de amistad a Cuba del 18 al 21 de marzo, ya el mes que viene. Y si está usted interesado, vaya a nuestra página, conozca más. Están llevando a cabo distintas recaudaciones de víveres, incluyendo paneles solares, alimentos y medicamentos que son vitales para la isla, y varios aviones y embarcaciones, varios convoys estarán zarpando de distintos puertos para llegar a Cuba entre el 18 y el 20 de marzo, cuando se espera una gran celebración y un gran encuentro por la solidaridad con el pueblo cubano en aquella isla, Ingrid. Entonces, pues animamos a la gente que se entere más de las campañas del movimiento de solidaridad con Cuba, que aquí lo estuvimos hace 3 semanas. Sígalos para conocer sus actividades y cómo puede apoyarlas. Vaya a la página de Global Exchange para conocer más cómo puede involucrarse en esos esfuerzos. Bien, pues vámonos a la cápsula histórica. Ahora sí. La frontera más grande del mundo. Contar la historia de los límites entre nuestro país y el vecino del norte no es fácil, pero sí tienen ciertas claridades. La disputa siempre ha estado asignada por la lucha entre los intereses de la burguesía mexicana y los intereses de la burguesía estadounidense. Todos y todas sabemos que se nos arrebató gran parte del territorio del país, el 55%, con el Tratado de Guadalupe Hidalgo y la guerra en Texas. Sin embargo, no es nuestro interés hacer una defensa chauvinista del territorio nacional. El problema principal es que lo que ha asignado la discusión son los flujos económicos y no los flujos de las personas. Sin embargo, hagamos un pequeño repaso. Además del mencionado Tratado de Guadalupe Hidalgo, Estados Unidos pagó $10 millones por una franja del sur de Arizona y Nuevo México, en lo que se conoce como la compra de La Mesilla. La frontera quedó finalmente en el río Bravo, pero eso también representa dificultades. Con miedo a sonar cursi, la naturaleza no reconoce acuerdos diplomáticos. Así que les traigo un dato curioso. Se establecieron 2 principios legales clave para definir la frontera en relación con el curso del río Bravo. La abulsión, que significa que si el río cambia drásticamente de rumbo, la frontera no se mueve. Pero si el cambio es gradual, la frontera se mueve con el río. Esto último es la acreción. A esta mini historia habría que agregar lo más actual. Mientras que Estados Unidos construye muros, las poblaciones en movimiento y tránsito se las han ingeniado para sortear las dificultades y tratar de parecerse más a las ballenas del Pacífico que a las rocas inamovibles de la Casa Blanca. Sin romantizar el tráfico de personas y todas las injusticias que conlleva, retomamos al gran Jorge Drexler. Yo no soy de aquí, pero tú tampoco. Muchas gracias. Hermosa y pertinente. Justamente
repito, en una hora va usted a estar escuchando la presentación de este informe, Ingrid, en donde una de las cosas de las que se habla es que por más duras que sean las políticas que haya endurecido el presidente Trump y en su informe de los días pasados a la ciudadanía decía que han entrado 0 personas a los Estados Unidos. Sabemos y está documentado por los propios albergues en los puntos fronterizos que se sabe que ninguna de estas políticas en realidad está deteniendo la migración, está haciéndola que pase por lugares más peligrosos, que pase por lugares más silenciosos, más arriesgados, que la gente pierda más la vida. Y sin duda alguna también está generando mayores embudos. Entonces, no hay forma de detener el flujo de la vida, ni de las personas que buscan huir de la violencia, buscar refugio de la tormenta y que buscan reunirse también con sus seres queridos. Entonces, pues nada, nada más claro que lo que has dicho. Sí, Es, que además, o sea, es que es un tema que no se va a terminar nunca desde mi perspectiva, ¿no? O sea, siempre podremos seguir diciendo cosas sobre esta cuestión y pues además también veremos cómo sigue operando porque efectivamente el flujo de personas no se puede detener, es como intentar detener el viento porque pues somos una especie que migra todo el tiempo y es nuestro derecho también migrar y quedarnos, por supuesto, ¿no? Así es. Pues muy bien, muchísimas gracias por esta cápsula histórica, Ingrid, por las entrevistas y pues nos escuchamos dentro de 8 días. Muy posiblemente vamos a tener noticias muy importantes porque desde el movimiento tenemos un plan y una propuesta que posiblemente estaremos presentando dentro de 8 días. Así que esté pendiente, y nos vemos en una hora en el informe, en la presentación del informe de migración y nos escuchamos dentro de 8 días en la encrucijada. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Marco. Muchas gracias a todos y todas.